Ya he mencionado antes los de Bosnia y la ex Yugoslavia y Ruanda han funcionado con limitaciones. Es verdad que no se podía extender a todo el desarrollo de la criminalidad y del genocidio que se cometió. Tribunales especiales como la Corte constituida en Senegal, en el marco de la Unión Africana, para juzgar al dictador del Chad, Hissène Habré, que sí consiguió condenársele en 2016 a cadena perpetua, y pues se dejó el juicio, y realmente ha sido uno de los ejemplos que se han podido llevar adelante en el marco no de la Corte Penal Internacional, sino en el marco del otro principio, que es el último que voy a hablar. Ya me callo para hablar y conversar con todos vosotros y vosotras, que es el de la jurisdicción universal. Es el otro gran principio. Ya hemos visto Corte Internacional de Justicia entre países, Corte Penal Internacional entre los países que han ratificado el estatuto. A día de hoy, 125, con posibilidad de 2 menos. Desde el 2 de julio de 2002, fecha en la que 60 países ratificaron, los primeros 60 países ratificaron el estatuto, y a partir de ahí entró en vigor. No todo lo de antes. Todo lo de antes, la Corte Penal Internacional no tiene nada que decir. Y todo lo que ocurre fuera de ese ámbito territorial, a no ser, como ocurrió con Darfur, con Sudán, que el Consejo de Seguridad, o con Libia, con Muammar el-Gaddafi, a no ser que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordene la investigación, en cuyo caso sí puede ser extensible a territorios que no estén bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En estos dos casos así ocurrió. Pero claro, sabéis de sobra que existe el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y quién tiene derecho de veto? China, Rusia, Estados Unidos y 2 países que están dentro de la Corte Penal Internacional, Gran Bretaña y Francia. Con que uno de ellos vete, ya no se puede, ya inutiliza, y de hecho así ha sido siempre, salvo cuando se han abstenido alguno de ellos y han propiciado que se abra ese procedimiento. Lo que sucedió en Sudán, China se abstuvo por razones geopolíticas X, que son muy complejas, pero le interesaba abstenerse, y entonces se pudo abrir el caso de Darfur, y lo mismo en Libia. Tuvo una abstención, lo de Libia como el Rosario de la Aurora, con el asesinato de Gaddafi, y con que todos los que estaban sometidos al procedimiento pasaron a Libia, y en Libia es un estado fallido, o sea que al final nada, como ha ocurrido en otros casos, desgraciadamente. Antes del Estatuto de Roma y antes de todo este complejo entramado, hay otro principio que es genuinamente el que enlaza con la Escuela de Salamanca, también con Hugo Grocio y otros pensadores, y se concreta en el principio de jurisdicción universal. Este principio significa que hay determinadas categorías de crímenes, que son genocidio, piratería, por supuesto, que es el origen de todo, crímenes contra la humanidad, que he hecho alusión a ellos, pero que a partir del juicio y el tribunal de Nuremberg y de Tokio es cuando toman carta de naturaleza, crímenes de guerra y también crímenes de agresión, pero no está definido todavía. Bueno, está definido en la Cumbre de Kampala, en el Estatuto de Roma, pero no está en vigor. No es uno de los crímenes que no está en vigor. Entonces, en estos casos, no importa el lugar de la comisión del delito ni la nacionalidad de la víctima, lo único que importa es que no haya sido juzgado en el país donde ocurrieron los hechos
que no se le pueda juzgar, que no se le quiera juzgar, o que haya sido un juicio bufo. Es decir, un juicio en apariencia válido, pero que realmente no se ha llevado a cabo. En la década de los 90, en la segunda mitad de la década de los 90, este principio se activa. Se había activado antes, pero no había tenido prácticamente ninguna trascendencia. Y se activa en España, se activa en Madrid, en la Audiencia Nacional y, sin que sea falsa modestia, de la mano del que os habla hoy, ¿no? Simplemente porque me tocó por el reparto. Los casos de los crímenes de la dictadura argentina y, posteriormente, los crímenes de la dictadura de Pinochet en Chile. Esos fueron los dos primeros casos que en el año 96 se plantean ante la jurisdicción española para que los jueces españoles se pronunciaran si había o no había jurisdicción para enjuiciar esos crímenes. ¿Por qué? Porque en Argentina estaban las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos generales que impedían el enjuiciamiento después del juicio de 1985 de las juntas militares de cualquier otra acción que hubiera acontecido durante la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo del 76 a final de diciembre de 1983. Y en Chile, pues hasta que el referéndum anula ya la presencia de Pinochet en 1990, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, todo ese periodo ya no se puede tocar. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que se examina el principio de jurisdicción universal, que está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, pero que previamente venía de 1872 y previamente de la Escuela de Salamanca. Decía, en España no podía no existir esa norma, porque había sido la que la había creado y desarrollado. Como anécdota, cuando yo me enfrenté al análisis de si había o no había jurisdicción, yo me fui lógicamente a la fuente de la soberanía española, al Parlamento, a las Cortes. Y pensé que en el debate de la Ley Orgánica de 1985 del Poder Judicial, el artículo 23.4, había habido una enjundiosa discusión, un profundo debate por el alcance que tenía el principio de jurisdicción universal, y no encontré nada. No hubo debate, no hubo discusión. Entonces siempre mi planteamiento es, o lo tenía muy claro gracias a la Escuela de Salamanca y toda la sucesión, o sencillamente no sabían lo que aprobaban. Me inclino por lo segundo, más que por lo primero. Más que nada por la complejidad de ir estudiando todo el avance del derecho internacional humanitario, que como anécdota también, un par de ministros y algún presidente del Consejo General del Poder Judicial nunca han sabido definir ni discriminar lo que es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Siempre se han confundido, pero bueno, son conceptos que tampoco están al día entre quienes no los utilizan. Claro, un ministro de Justicia sí, el presidente del Consejo del Poder Judicial también, pero bueno, vamos a excusarlos. Entonces, en este caso, nos enfrentábamos a esa situación que finalmente se resolvió por una resolución de la Audiencia Nacional, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, 2 años después, 96-98, y después de que aconteciera un hecho que sí tuvo trascendencia internacional y fue la detención de Augusto Pinochet en Londres. Lógicamente, cuando yo emití la orden de detención el 16 de octubre de 1998, aquello puso de manifiesto toda la problemática y que había un mundo ahí que siempre había estado en el orden de los principios, de los filósofos, de la filosofía del derecho, de la teología, de la Escuela de Salamanca, y nunca se había ido definiendo
en la realidad práctica. Es decir, no había habido ningún caso en el que se tuviera que entrar ya sin revisión a decir, ¿es o no es? ¿Hay jurisdicción o no hay jurisdicción? ¿Es una correcta aplicación o no? Y si no lo es, ¿qué es esto? ¿No? Ese era el debate. Ahí el único aporte de la justicia fue no crear el principio que ya existía hacía muchos siglos, ¿no? Sino poner a la práctica de la mano de un juez de instrucción, decir, esto es posible. Precisamente por todos esos principios. En mi resolución lo que yo hacía era arrancar de Francisco de Vitoria, no definía nada nuevo, ¿no? Y luego, pues, toda la glosa de los distintos principios y convenios que muy de pasada he mencionado en este rato de exposición. Entonces, bueno, aquello funcionó. Cuando muchos creían que no iba a funcionar, funcionó. ¿Por qué? Pues yo sigo preguntándomelo a día de hoy, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Yo creo que se conjuntaron una serie de circunstancias, las distintas constelaciones y casualidades que ocurren a veces en la vida y que no vuelven a suceder. Pero bueno, pues es verdad, pues era 1998 cuando la detención de Pinochet, el Estatuto de Roma, el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un gobierno laborista en Londres y un ministro del Interior que había estado en la dictadura de Pinochet y que la conocía, un juez inglés que apenas supo lo que firmaba, pero lo firmó. También tiene su relevancia esto, ¿no? Un viernes por la tarde en Gran Bretaña, ya a fin de semana, pues con las babuchas puestas, firmar la orden de detención, pues a lo mejor, no sé, incluso, con todo mi respeto a mi colega, se equivocó, porque me mató al que estaba desaparecido. Es decir, la enjundia era que estaban desaparecidos, por tanto era un delito permanente. Si lo matabas, ya operaba la prescripción, entonces no teníamos competencia. Pero bueno, eso yo que me di cuenta de lo que pasaba, 2 días después emití otra nueva orden, mucho más amplia, con muchos más datos y ya se corrigió. Y de hecho, la High Court tumbó la primera orden de detención del juez inglés, precisamente por esto, porque no había puesto desaparición forzada de personas, sino asesinato. Como yo lo preveí, pues hice ya la segunda, y la segunda ya la tramitaron. O sea que estuvo también en esas constelaciones que se unen a veces, o, por ejemplo, algo mucho más doméstico, tener una hija de 16 años que sabía muy bien hablar inglés cuando el padre no sabe casi nada de inglés, y menos en aquella época, ¿no? Y entonces yo la utilizaba para que me tradujera en la inmediatez de las resoluciones, porque también como una anécdota, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que bueno, que entonces era del Partido Popular, pero da igual quién fuera, pero hacía todas las trampillas que podía hacer para dilatar, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, entonces había fax, no había ni correo, sí, había correo electrónico, pero no te permitían hacer nada, todo era como mucho fax, y copias, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, me compré de mi bolsillo un fax, lo puse en mi casa y derivé el número derivó el número del juzgado en casi. Entonces, claro, cuando en España no sé qué esté de guardia en un juzgado, y en la Audiencia Nacional no, porque son semanales, no pues están las 24 horas viviendo una semana allí en el edificio de la Audiencia Nacional, son guardias localizadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Ministerio? Normalmente, que llegaba la notificación a las 5 o las 6 de la tarde, y realmente a esa hora en un juzgado de España ahí nadie trabaja. Nada más que, no sé, los más leales con la cosa pública, que cada vez va viendo menos. Bueno, esta inercia que nos está marcando Norteamérica con Donald Trump, diciendo que lo público tiene poca relevancia, pues más o menos, ¿no? Entonces, bueno, me llegaba la información y ¿qué ocurría? Claro, si llegaba tarde yo no lo veía hasta el día siguiente. El día siguiente los ingleses, que son muy suyos, aplicaban la ley inglesa.
no el convenio de asistencia judicial en materia penal de Gran Bretaña con España, sino la ley inglesa. Es propia. En Gales tienen otra, en Escocia otra, y allí, en Londres, pues es la inglesa. Y entonces los plazos se acortaban, con lo cual prácticamente era imposible. Mientras que yo recibía, traducía oficialmente, autorizaba en la Audiencia Nacional la orden de expedición y llegaba, ya no llegaba. Entonces, de esta manera, pues yo claro, ¿qué ocurría? Que tampoco el traductor, que era un mexicano, era IES, ¿no? El tipo estaba comprometido, estaba feliz porque se hubiera detenido a Pinochet. Era inmigrante de México y entonces la familia había estado represaliada por Chile. Estas cosas que coinciden, ¿no? Por eso digo lo de las constelaciones, ¿no? Que se unen y como cuando en la segunda orden de detención yo necesitaba en cuestión de 24 horas que 150 páginas se tradujeran al inglés. Era imposible, entonces pedía a las asociaciones populares que por favor a ver si conocían, se me presentaron 18 traductores de inglés allí a la Audiencia Nacional y entre los 18 y el oficial se consiguió en 24 horas hacerlo todo y mandarlo a Inglaterra. Entonces, cuando me llegaba por la tarde, claro, yo decía a María, léeme esto. Entonces me leía, tampoco había tip para traducir, ni otros, no había, nada más que puro músculo, ¿no? Entonces me decía, claro, la pobre niña no entendía los términos, me decía, no, de eso ya los términos los entiendo yo en inglés, porque además el inglés los términos jurídicos utilizan mucho el latín, son derivados del latín, y consecuentemente, como yo estuve en el seminario 8 años latín, pues de latín sí se va a saber. Y de las lenguas latinas. Entonces me leía y ya con lo que me leía yo me ponía a escribir, llamaba al traductor oficial y me dijo, para esto don Baltasar me puede llamar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. No sabía yo creo que efectivamente iba a ocurrir. Entonces a las 3 de la mañana yo, a las 2, cuando terminaba yo ya de redactar mi resolución, decía, Rafa, te mando esto. Fas, por supuesto, fas. Y además, en el privado, hoy hasta sería casi delictivo hacer eso. Entonces, bueno, se ponía por y a las 7 de la mañana decía, ya lo terminaba. Bueno, me lo mandaba a mí y yo me iba ya con la traducción en inglés, con la resolución puesta, y entonces llegaba. Esperaba a las 9:30 que solía llegar el secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional y en la puerta estaba el funcionario, oye, tal, pero ¿cómo os da tiempo? Yo siento esta ayer, esto es imposible, tal. Bueno, hacía. Y con la hora de diferencia, todo abunda. Si hubiese sido en Francia hubiese sido distinto, es la misma hora, pero en Londres era una hora menos. Y nos venía perfecto, porque llegaba exactamente la resolución cuando a las 11 nuestras abrían los tribunales la recepción de escritos allí a las 10 de la mañana, estaba allí escrito. Luego, con el tiempo, el ministro de Exteriores español me decía, el presidente de la Audiencia Nacional dijo, tenemos que ir a almorzar con el ministro. Digo, no quieren almorzar ni nada porque me deportivo mucho. Pero finalmente fui, ¿no? Entonces, el tipo, lo único que me preguntaba, ¿cómo era posible que con todas las dificultades que poníamos, siempre estuvieran las resoluciones en hora? Digo, no, las cosas, la eficiencia, la justicia. Y así se quedó sin conocer nada más. Luego supongo que lo habrá sabido, ¿no? Sí, ya como un poco. Pero esto lo que quiere decir es que depende de la situación, del momento y de las personas que haya en cada momento para que, pues no sé, cuando yo emití la orden y llamé al responsable de Interpol aquí en España y le dije, comisario, esto que le voy a dar, usted me tiene que emitir por escrito, digo, ¿necesita que le dé la orden por escrito de que no puede informar a sus superiores o no? Y me dijo, don Baltasar, por favor, el juez es usted y yo cumplo las órdenes judiciales. Digo, pues cúmplala y no dé ni una información. Y así fue. Cuando llegó la orden de detención y se conoció, era la cumbre
de jefes de Estado iberoamericanos que se celebraba en Portugal. Y entonces, claro, yo por lealtad institucional, con quien yo trataba más era con el ministro de Interior, los temas de terrorismo, de España y demás, y lo llamé y le dije: ministro, por lealtad, digo, lo primero que le van a preguntar a José María Aznar va a ser qué opina sobre la detención de Pinochet. Digo, y porque era por la diferencia horaria, empezó en Chile, total, que iba en el avión. Dice: menos mal que me lo has dicho, lo llama y dice: y el ministro del Interior dice: muy bien, muy bien. Digo, bueno, si me dice muy bien a la orden de detención, es que no hay peligro, ¿no? Yo creo que en ese momento tampoco se dio cuenta. Entonces, y efectivamente, se lo dijo, se van a hablar, y cuando aterrizó, Eduardo Frei lo recibe, iba con el perrito, porque tenía un perrito, digo como detalle, ¿no? Y lo primero que les peta es decir: ¿qué es esto del juez español? Que entonces José María Aznar muy correctamente dijo: en España la justicia es independiente y ajena totalmente al Poder Ejecutivo, de modo que no podemos decir nada, ¿no? Pero bueno, así fue, ¿no? Todo un conjunto de circunstancias y coincidencias que tienen importancia también. Y cuando ya finalmente, en la tercera decisión, echan casi todo abajo, salvo dos casos, porque interpretan los lores, el Comité de los Lores, que tenía que ser coincidente el tiempo, no de toda la dictadura, sino de cuando las tres convenciones contra la tortura estaban vigentes: la Convención de Naciones Unidas de 1984, la de 1988, 84, sí, 84 también en España, y el 88 en Chile, dejaba el ámbito reducido prácticamente desde octubre del 89 al 90, hasta el momento del referéndum. O sea, y quedaron vivos dos casos, porque, claro, habíamos concentrado todo el esfuerzo en la primera época, que era la más cruenta de la dictadura en Chile, el 73, el 74 y incluso el 75. No porque no hubiera, sino porque ya había un enjambre de casos, ¿no? Y en ese momento había tiempo, lo sucesivo y más adelante, para ir completando todo el acervo y todo el universo. Entonces, pues, en cuestión, esto era en marzo del 89, y en abril, un mes, menos de un mes, tenía que dar la autorización para proceder o no proceder Jacques Strauss, que era el ministro de Interior. Y entonces había dos casos: ya estaba el avión preparado en Norfolk para llevarse a Pinochet, y entonces yo reclamé a través de los abogados a las víctimas, y en cuestión de 25 días acumulamos un total de 80 y tantos casos ya definidos. Vinieron desde Chile, desde Suecia, desde Estados Unidos, pagándose los gastos, tal, para dar el testimonio, y con eso ya se reforzó y siguió el procedimiento adelante. El resultado de este proceso fue muy importante, aunque a Pinochet no se le juzgara en España, pero cambió la percepción del derecho internacional, del derecho penal internacional y de los derechos humanos. Y lo que hasta ese momento se había quedado en el baúl del recuerdo de la iniciativa de la Escuela de Salamanca y de la reflexión durante un siglo, porque después desapareció el debate en este concreto particular, ¿no? Hasta el punto de que desde entonces, desde 2000 hasta hoy, todavía no se han puesto de acuerdo en Naciones Unidas sobre una convención sobre el principio de jurisdicción universal. Para 2026, para la siguiente asamblea de septiembre de este año, se vuelve a retomar, y dicen que para abril del año que viene debería de haber un estudio ya de expertos hechos. Imagino que los intereses son muy potentes en contra, y veremos a ver si esto. Pero eso fue importante, y a partir de ahí se cambió la percepción del derecho penal internacional. A Pinochet no se le juzgó finalmente porque se murió, y paradojas de la vida.
se murió el Día de los Derechos Humanos. Yo creo que su única contribución positiva fue esa. Murió el 10 de diciembre de 2006. Y gracias a jueces como el juez Guzmán Tapia en Chile, que fue importantísimo el esfuerzo que hizo, y como digo, ya iba abocado a juicio y no lo fue porque falleció. Pero cambiaron las perspectivas. Después, lo que siempre sucede, y ya termino con esta reflexión, vienen los recortes. Vienen los recortes. Cuando esa constelación de circunstancias coincidentes desaparece, yo siempre he tenido la teoría de que en la lucha contra... Es que me pasa como a mi madre, que me voy de una cosa a otra, pero siempre vuelvo al punto. Es un defecto de familia. Siempre he creído que en la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra las formas muy complejas de delincuencia, tienes que dar el primer paso, tomar la iniciativa, porque si dejas un margen, ya estás perdido, ¿no? ¿Por qué te ganan la partida? ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir la ley, ellos no. Porque los medios son mucho menores los que tú tienes que los que ellos pueden disponer. Y porque la fuerza política que tú tienes, incluso en tu propio país, puede ser cero. En cambio, ellos pues tienen toda la fuerza que pueden, tanto por vía diplomática, económica, política, etcétera, ¿no? Entonces, si no das el golpe de forma inmediata, rápida y contundente, bien fundamentado para que no te lo echen abajo, no avanzas, ¿no? Y esto un poco fue esto. Íbamos con el FAS. Aprovechando el FAS en la casa, pues ibas un poco a contracorriente, sorprendiéndoles, ¿no? Y finalmente lo que aconteció es que se dieron cuenta de la potencialidad del principio de jurisdicción universal, que responde a la esencia de lo que es la comunidad internacional, es la pura esencia. Es lo que los teólogos y los filósofos del siglo XVI, de la Escuela de Salamanca, de Francisco Vittori, querían, respondían a todos y cada uno de los principios que al principio mencionaba yo. Era la igualdad entre seres humanos, el sometimiento a la ley natural, que ninguna de los crímenes horrendos que se cometen tal quedaran impunes, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre? Al principio, como digo, la partida se iba ganando. En España, el Tribunal Constitucional, en 2005 y en 2007, dijo que era constitucional el principio de jurisdicción universal y además el principio de jurisdicción universal puro, que es el que yo he mencionado. ¿Qué ocurrió después? Pues que cuando se empezó a tocar el callo de determinados países, pues vinieron los problemas. ¿Qué países? En España fueron caso Couso, periodista Couso, que fue muerto, asesinado en Irak, en la guerra de Irak, en el Hotel Palestina, con un disparo de tanque de los norteamericanos, junto con otros periodistas, que no eran españoles. Guantánamo, la causa abierta por torturas en Guantánamo, que la tramitaba yo. China, la causa por genocidio tibetano, en dos fases, 1959 y 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, que la tramitaba el juzgado número 2. Israel, con la operación Plomo Fundido y la Flotilla de la Libertad, que la tramitaba el juzgado número 1, todos de la Audiencia Nacional. ¿Qué ocurrió? Pues que vinieron ya las presiones diplomáticas, anuncio de presiones económicas y, por tanto, decisiones políticas. Son los tres jinetes del apocalipsis contrarios, falta uno, contra la jurisdicción universal. Lo que falta es que es un principio incómodo a todos los que ostentan el poder. ¿Por qué es incómodo? Porque si existiera el principio de jurisdicción universal en todos los países, no haría ni falta ni la Corte Penal Internacional, y además el equilibrio entre unos y otros sería total. No voy a decir que se acabe con los crímenes, no, porque
antes se acaba con la justicia que con los crímenes, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y influye en muchos aspectos. Fijaos en Colombia, ¿no? Si el universo al que se enfrentaba la justicia eran 50.000 guerrilleros y paramilitares, y en una justicia transicional, la ley de justicia y paz, y después de los acuerdos de la Justicia Especial para la Paz y todo esto, hicimos el cálculo cuando yo estaba trabajando allí en la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. 84 años tardábamos una comparecencia por persona, 20 minutos, las 24 horas al día, 365 días al año. 84. Es imposible, ¿no? Hay que quedarnos. Entonces, lo que sucedió es que vinieron los recortes. Bélgica en 2003, directamente, Donald Rumsfeld dijo: o ustedes cambian la ley o nosotros nos llevamos la sede de la OTAN a otro sitio. ¿Qué pasó? Cambiaron la ley de jurisdicción universal, que era la más amplia, porque la española tenía el límite de que no se puede enjuiciar ni investigar a líderes que ostentan el poder como jefe de Estado, primer ministro, canciller. No puedes. Después es la posición que adoptó la Corte Internacional de Justicia en 2003. No, 2001, perdón. Dijo efectivamente que ese era el límite. Donde vinieron las reducciones en Bélgica. Y en España llegaron en 2009. Estaba gobernando el Partido Socialista, para que vean ustedes que claro, dicen, bueno, que es progresista, ¿no? Da igual. En algunos casos da igual. Se modificó la ley y además fue la única ley en la que Partido Socialista y Partido Popular votaron igual en esa legislatura. Pero sin discusión. Y además aprovecharon, eso es lo que me fastidia, aparte de que redujeron el ámbito, utilizaron una ley en donde se refería prácticamente a la oficina judicial y en cuanto al mobiliario que procedía a la oficina judicial, y metieron a capón la modificación de la jurisdicción universal, pero no se terminó con ella, y ya fue. Y aquí sí ya terminó. En 2014, el RIP de la jurisdicción universal en España. El Partido Popular, mayoría absoluta en ese momento, aprueba la ley de marzo de 2014 con tanta prisa, porque además el principio de jurisdicción universal también se aplica a otros crímenes, ya he dicho de piratería, pero también narcotráfico internacional. Cuando un barco va por aguas internacionales y se detiene con un abordaje y demás y se ocupan miles de kilos de cocaína o de hachís y demás, eso también es jurisdicción universal. ¿Qué ocurrió? Que lo hicieron tan rápido y tan mal, tuvieron que poner los tribunales en libertad un montón de narcos, porque resultó que habían modificado sin tomar en cuenta nada, y tú podías ver, si hubiera vivido a Pablo Escobar paseando por la playa de Marbella, nos saludabas: hola, ¿cómo estás, Pablo? Ya está, ya te puedes ir. Habían dejado sin protección el hecho de que, claro, si no cometes el delito en España, pues entonces piénsemos la cabeza. Y muchas veces no ocurre esto, ¿no? Finalmente eso se modificó, pero quedó prácticamente reducido. Al punto de que hoy día, en España, tales son los requisitos para que haya un caso de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, que es prácticamente imposible. Tiene que estar el individuo en España, que no haya una extradición, que no se le quiera juzgar en su país. Lógicamente, pues si el país lo quiere decir, te lo llevo, y luego lo que ocurra allí, pues ya veremos. Y una serie de circunstancias más que le hacen muy bien. Ahí estamos, pero la lucha continúa. Desde el ámbito de la sociedad civil hemos avanzado. La fundación que yo constituí pues creó o dio forma a los nuevos principios de la jurisdicción universal, en los principios de Madrid-Buenos Aires, porque sí se hizo tanto en Madrid como en Buenos Aires, un volumen de 100 y pico juristas, nos reunimos en los 5 continentes y se dieron forma a estos nuevos principios de la jurisdicción universal que avanzan, incluyendo los crímenes por razones de destrucción de ecosistemas, crímenes financieros, la cooperación internacional, en fin, sacados de la praxis, de la práctica. ¿Dónde estamos ahora? Pues en que cada vez hay más países que los van incluyendo,
por ejemplo, que iba a pensar que Alemania, también su código penal de 2000, amplió ya y ahora volvió a ampliar la jurisdicción universal y están juzgando casos de Siria y de otros casos, también en Dinamarca, también en Francia, también, por supuesto, Argentina y otros. Bueno, es avanzando hasta un punto en el que podamos encontrar ese punto de encuentro. Bueno, con ello doy por concluida esta intervención en la que he querido reflejar que la lucha por los derechos humanos no es cuestión de un día, ni de dos, ni siquiera es nueva. Ya en el siglo XIII, los poetas musulmanes decían que la vida, la democracia, no es un reino que se conquiste para siempre, sino cada día. Por tanto, sigo afirmando que es así y retrocederemos muchas veces, pero avanzamos. 2 pasos adelante, 1 hacia atrás y así vamos avanzando. Muchísimas gracias.